Hoy tenemos la oportunidad de adentrarnos un poco a esa relación entre espiritualidad y el ser humano y cómo eso se manifiesta a través de la educación, a través de la pastoral, a través precisamente también del cuidado de la casa común. Por eso para todas y todos una cordial bienvenida esta noche y empecemos dándole gracias al Dios de la vida, al Dios de la creación, por permitirnos encontrarnos. Esto es un pretexto precisamente para hacer que esta encíclica tome fuerza y tome vida, que esta encíclica no se quede solo en el papel, sino que cumpla con su cometido. Y uno de esos cometidos esenciales es la relación entre los seres humanos, la relación con Dios y la relación con la creación. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros esté muy atento, ¿cierto? Y vaya sacando esas conclusiones que son necesarias al final de un camino. Si bien hemos venido hablando, hemos venido reflexionando, también es necesario pasar a la acción. Y esa acción requiere de un compromiso de vida. Y cuando hablamos de compromiso de vida, hablamos también de espiritualidad. Por eso iniciemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí desde donde estás, en tu lugar, en tu casa, en el sitio donde habitas, donde estás con los tuyos. Cierra un momento los ojos, ponte en paz y contémplate a ti mismo. Dale gracias a Dios por este día que ya va cayendo. Dale gracias a Dios por el don de la vida. Dale gracias a Dios por el don de la salud hoy que es tan preciado y tan valorado. Dale gracias a Dios porque es importante el poder encontrarnos con los otros, porque en los otros habita Dios. Y al reconocerlo en los otros, también estamos reconociendo que la vida habita en cada uno de los otros. Dale gracias a Dios porque hoy te llamó a ti a estar acá. Hoy te llamó para dirigirte una palabra al corazón. Y hoy, al igual que todos los días, nos pide esa conversión integral que exige esa conversión ecológica para mirar con los ojos de Dios al mundo entero. Por eso en tu interior, pidámosle al Espíritu Santo que nos permita abrir nuestra mente y nuestro corazón para que este diálogo dé fruto y que ese fruto esté en el cambio y en el cuidado de nuestra casa común. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es importante entonces, queridos amigos y queridas amigas, recordar el tema que nos convoca el día de hoy, la importancia de la encíclica Laudato Si para la formación espiritual y humana del hombre contemporáneo. Es importante también poder darle gracias a Dios por las personas que nos acompañan el día de hoy. Son personas que han podido tener un recorrido extenso por la vida eclesial. Son personas que nos ayudan a iluminarnos a través de su experiencia y de su recorrido intelectual en el tema que nos convoca el día de hoy. Estas personas que nos acompañan el día de hoy es el profesor Carlos Pinto, el padre Andrés Pérez y la profesora Justín Cárdenas, a quienes les damos una cordial bienvenida en Cristo Jesús y en ese Dios que nos ama y que es dueño de la creación. Bueno, entonces sin más vamos entrando en materia con nuestro primer invitado. Bueno, antes de iniciar me gustaría entonces citar, ¿cierto? Hoy nos vamos a centrar sobre el capítulo 6 de la encíclica Laudato Si, donde vamos a ver qué es eso de la espiritualidad, del hombre moderno, el ser humano moderno, cómo se concibe, en relación con la educación como el medio para poder generar un cambio en la humanidad y un cambio de visión, un cambio en el consumo, como nos lo propone el mismo Papa Francisco. Me permito citar, muchas cosas tienen
que reorientar su rumbo, pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Así, de esta manera, le voy a dar paso al profesor Carlos Pinto, quien es candidato al doctorado en educación por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en educación por la Universidad Santo Tomás, teólogo por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y actualmente es el director de los programas de licenciatura en educación religiosa y licenciatura en teología de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás, en los cuales también desempeña funciones de docencia e investigación. Dirige un capítulo en Teología de la Red de Investigación, Perspectivas Iberoamericanas, sobre la justicia del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los derechos humanos y la justicia internacional, donde es adscrito a la Corte Penal Internacional con sede en la misma ciudad. Entonces, pues así, sin más, damos la bienvenida muy cordial a Carlos Pinto, quien sabemos también que es un abanderado de nuestra iglesia y es un teólogo que nos comparte su experiencia y su recorrido académico. Entonces, Carlitos, bienvenido, buenas noches y pues aquí el público es suyo. Miguelito, buenas noches a todos, Padre Andrés, Justín, me alegra mucho compartir este panel con ustedes. Andresito, hace mucho no nos veíamos, entonces quiero empezar proponiéndoles una diferencia epistemológica, una diferencia de conceptos que nos puede ayudar un poquito a abrir el camino en la reflexión pedagógica o en la reflexión educativa que emana del documento de Laudato Si. En primer lugar, hay que reconocer cuál es la labor educativa de la Iglesia. Uno, desde la perspectiva actual, pues puede pensar que la labor educativa de la Iglesia es algo que se inventó hace poco, y sin embargo hay que reconocer a las instituciones eclesiásticas en su función paraestatal, es decir, donde el Estado no tenía los recursos para llegar, haya llegado a la Iglesia. Y por eso la infraestructura de servicios que tenía le permitía a su vez satisfacer las necesidades educativas, de salud, inclusive de autoridad en muchos lugares del territorio a donde el mismo Estado no llegaba. Piensen por favor, por ejemplo, en nuestra geografía colombiana, que es tan tremendamente accidentada y de tan difícil acceso. Entonces, allá donde había una comunidad, pues había un hospital, había un colegio, que como no contaba con presencia del Estado, pues lo tenía la Iglesia. Fíjense por favor que la educación superior fue primero tomada o fue primero traída por la Iglesia. Recuerden por favor, los modelos universitarios son propios de la Iglesia, catedralicios, monacales o palatinos, según la institución que los patrocinara. Para Colombia, pues la Universidad Santo Tomás en 1580 es la primera en educación superior en llegar. La siguiente es la Javeriana, 1623, y hasta el siglo XIX, 1867, se crea la primera gran universidad laica, que es la Universidad Nacional. Piensen por favor que lo mismo pasa con los hospitales, con diferentes servicios que hasta ahora el Estado está tomando, y aún todavía en las zonas remotas de Colombia la Iglesia sigue manteniendo esta prestación de servicios que por derecho y por definición le corresponden al Estado, pero que históricamente ella misma ha asumido. En tal sentido, nos vamos a encontrar con que esto nos lleva a una distinción. No es lo mismo hablar de educación que hablar de pedagogía. Esto es muy importante, porque ciertamente el documento, Laudato Si, tiene inclusive todo un subtítulo para hablar de educación. Sin embargo, es necesario entender que la educación está pensada en la conservación de los sistemas. La educación es una de las funciones que vela justamente por la precisión y el funcionamiento de la maquinaria de la sociedad, entendiendo en ello la conservación de los statu quo, de las figuras de autoridad. Entonces, por eso en los colegios se tiene un uniforme, se toma distancia, se enseñan los referentes de autoridad y anteriormente, pues, la imagen del profesor
revestida de un respeto absolutamente gigante. Piensen, por favor, esto es más claro de pronto en algunas de nuestras veredas, donde la imagen del profesor tiene inclusive un poder de convocatoria mayor que la de ciertos cargos políticos. La educación está pensada en la transmisión de saberes paradigmáticos e inalterados. Entonces aquí está la imagen de yo, profesor, que todo lo sé, y usted, estudiante, que todo lo ignora. Entonces recuerden aquella posible, yo creo que esto filológicamente no es muy preciso, pero sí puede ayudar la nominación del alumno, de aquel que carece de luz, y yo voy a iluminarlo, la imagen kantiana de la tabula rasa que yo voy llenando con datos. Y entonces aquí nos sale el problema de la evaluación, donde usted tiene que devolverme a mí los contenidos, y entre más parecidos sean a lo que yo dije, pues mejor le va. Eso es la educación: replicar sistemas, conservar sistemas, entender claro o tener claro cómo funciona la sociedad, qué roles ocupa usted. Es un sistema bastante clasista, y entonces piensen, por favor, que durante toda la época de la colonia no es la misma la formación que se les da a los hijos de los campesinos que aquella que se les da a los hijos de los citadinos, de las personas acaudaladas que vivían en la ciudad. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, finales del 18, comienzos del siglo XIX, se hace la pregunta por la disciplinariedad propia de la enseñanza. ¿Qué es enseñar? ¿Cómo se enseña? ¿Dónde se enseña? Y su correlativo: ¿qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Y dónde se aprende? Y esto nos da nos abre la puerta para entender una disciplina propia, que es la pedagogía. En sus inicios, en Pestalozzi, de pronto pensar en Nietzsche o Allard, se piensa en términos de transposición didáctica, y es que el saber sabio, el saber disciplinar, se vuelva un saber enseñable. ¿Cómo enseño yo teología? ¿Cómo enseño yo biología? ¿Cómo enseño yo matemáticas? Y entonces, poco a poco, se va entendiendo a partir de las imágenes clásicas de la escuela y del colegio, de la escolaridad y la colegialidad, que no se trata de la imagen kantiana de la tabula rasa, sino que se trata del diálogo y la construcción de los saberes en términos dialogales. Por eso la escuela y el colegio en la cultura clásica tenían el papel de la construcción del conocimiento. Los dominicos reivindican el facientes veritatem del logo de la Santo Tomás, del escudo de la Santo Tomás. Sin embargo, pues acuérdense que Santo Tomás es la relectura cristiana de Aristóteles. Eso ya estaba inventado y ya existía en la cultura clásica en cuanto a la dialogalidad y a la dialogicidad del conocimiento. No en vano, la escuela un poco distinta a la de Aristóteles, la escuela platónica, se construye justamente a partir de los diálogos. En el siglo XX esto va a tomar una derivación un poco distinta, y es que, terminada la Segunda Guerra Mundial, y a partir de lo que los filósofos existencialistas franceses llamarían el doble suicidio de la razón, los alemanes van a empezar a construir su propia teoría crítica, y a eso esta tendrá un hijo, que es la pedagogía crítica, a partir de Theodor Adorno. Y entonces entenderemos, a partir de los principios de desobediencia civil, que estas imágenes de la escolaridad y la colegialidad no están o no deben estar para seguir los sistemas, para perpetuar los sistemas, sino para alimentarlos y, si es necesario, para contestarlos. No toda enseñanza es válida, no toda ley es legítima. Los moralistas entienden esto muchísimo mejor: el problema de la legalidad y la legitimidad de aquello que se propone. En ese orden de ideas, la pedagogía se va a ir haciendo a un lugar entre las ciencias, se va a ir haciendo un lugar en la construcción del conocimiento. Al contrastar con el documento de Laudato Si, yo encuentro que tal vez la titulación de ese acápite no es la más afortunada, donde se habla de educación donde se habla de la educación propiamente dicha, que son los numerales 202 a 243, porque ciertamente son tips muy instrumentalistas, me parecen útiles, me parecen concordantes con las tendencias actuales, pero me parecen tremendamente discordantes, y en ese sentido yo quiero proponerles
o la lectura que yo les propongo es esta. Lo educativo en Laudato Si no es el título de educación, no está en el título de la educación, sino que es el método de la macroestructura del documento lo que tiene un lugar pedagógico. Tal vez Andrés y Justín, que tienen su formación disciplinar en teología, reconocen más de entrada el método del ver, juzgar y actuar como una comprensión propia de América Latina y una construcción a partir de la cual se ha hecho teología en América Latina. Es necesario, y de hecho cuando uno lee Medellín, que es un documento absolutamente precioso de 1968, se va a encontrar con que está montado en ese esquema tripartito. Se ve, se juzga y se proponen unas líneas de acción. De alguna manera, la macroestructura, el esqueleto grande de Laudato Si, está también pensado en ese esquema tripartito. Fíjense, por favor, que después de la introducción y después de esta hermenéutica de la continuidad que es tan propia de los documentos eclesiásticos, yo voy a decir más o menos lo mismo que dijeron mis predecesores, pero entonces este documento mueve la frontera del conocimiento y de la reflexión teológica un poquito más hacia allá. Después de eso, se hace una lectura crítica de la realidad. Y fíjense, por favor, en este elemento de la necesidad de la reflexividad y de la experiencialidad. No se puede construir conocimiento solamente desde la razón instrumental. Yo creo que este es uno de los aprendizajes que más nos tiene que quedar claros del siglo XX hacia acá. La razón no puede ser instrumental. Y de alguna manera nos estamos encontrando en un cambio de época en el que estamos terminando los grandes sueños de la razón ilustrada del siglo XIX y comienzos del XX, pasamos la desilusión del XXI con las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, y vamos reconociendo que la absolutización de la razón instrumental debe derivar en otras racionalidades, en otras formas de construir conocimiento que pasan por lo experiencial. Y al decir que pasan por lo experiencial, también quiero tomar distancia del conocimiento anecdótico. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a la teología fueron los libros de vitaminas para el espíritu. Me perdonan ustedes la comparación, porque entonces yo no sé cómo alguien logra por debajear y ningunear tanto a dos ejes del conocimiento tan grandes, porque logra rebajar el conocimiento oriental, que clarísimamente no es anecdótico, y logra rebajar la teología, que tiene una sistematicidad muchísimo más densa que las anécdotas de estos libritos. Y entonces nos quedamos pensando que la teología son fábulas y que las parábolas eran las fábulas que Jesús usaba para entretener a la gente y explicarles verdades de a pie, para decir redundancia sonando bonito. Y no, el conocimiento que parte desde la experiencialidad es aquel que filtra la propia experiencia a partir de unos categoriales o a partir de una lectura de la historia. Fíjense que acá hay una narratividad eclesial y de alguna manera el que hace lectura del documento actúa como intérprete, como hermeneuta del mismo y lee la realidad a través de las perspectivas y desde la comunidad, o más bien desde la noción teológica del Dios revelado y del hombre que cree. Esto está muy lejos de ser conocimiento anecdótico y de fábulas. Entonces, en ese orden de ideas, la lectura crítica que hacen estos primeros numerales de Laudato Si hace referencia a unas acciones concretas, hace referencia a unos elementos culturales, a unos elementos de la macroestructura que algunos teólogos como Ellacuría llamarán violencia estructural. Es cierto que hay unas microviolencias. Es cierto que si uno sale y se descuida en Bogotá, pues lo atracan, pero la mayoría de quienes atracan, por poner un ejemplo, son a su vez víctimas de una violencia que responde a la estructura de la sociedad. A esto, Ellacuría, a partir de su lógica y de su teoría de la historicidad, se me fue el nombre de lo que de la teología de la realidad histórica, entenderá como una violencia de estructuras. Me parece que el documento apunta a eso, a reconocer una violencia estructural que ha permeado no solo acciones concretas, sino el sistema en que nos movemos, a eso que nosotros llamamos sistema.
al neoliberalismo, a la relación con la naturaleza en términos predatorios, al abuso de los recursos naturales. Todo eso no es una acción concreta, no es algo que pasa en la Amazonía, allá como algo alejado, no es algo que pasa porque el presidente del Brasil es de ultraderecha, no es algo que pasa por la corrupción propia de Colombia, no es algo, no es algo circunstancial, es algo estructural sobre lo cual estamos montados y sobre lo cual está montada nuestra economía e inclusive también nuestra propia perspectiva de fe. En tal sentido, se necesitan unas lecturas sistémicas. La teoría de la complejidad dice que la sistemicidad de la realidad o la complejidad de la realidad es mayor a la suma de sus partes. No es esta violencia más esta violencia más esta violencia más esta violencia. No es esta acción más esta acción más esta acción. ¿De acuerdo? Eso es como hablar de los pecados del mundo y el pecado del mundo. No es la sumatoria de todos nuestros pecados. No. Sino es la radicalidad, la raíz de la violencia que se ha encarnado tanto en la historia que ya se ha amalgamado, que hace parte de ella misma. Y entonces, la teología oriental, ortodoxa, nos puede ayudar un poco. Pavel Florensky dice que la belleza de la comunidad se entiende desde el multiestrato. Es decir, si bien de la comunidad enamora su sencillez, no es así su simplicidad, porque su lectura no es monoestrática, no es individualista, sino que responde a varias capas, a varios estratos, cuyo resultado final es mayor que la suma de sus partes. Una vez hecha esta lectura crítica y bastante dura, por cierto, de la realidad, pasamos al juicio de la misma realidad, a la aproximación hermenéutica de la misma realidad, a partir de dos categoriales que en teología fundamental son importantísimos: la fe como el camino ascendente del hombre hacia Dios y la revelación como el camino inverso de Dios hacia el hombre. Y empieza justamente por una teologización de la realidad. Creo yo que ahí podemos agrupar ese segundo tercer capítulo, que son los numerales 62 a 100. Esta misma teología de la realidad histórica nos hace entender que hay unas tensiones. La realidad se entiende a partir de la tensidad histórica entre fuerzas necesariamente opuestas. Ellacuría hace una lectura del Evangelio en la cual él va escenificando la tensión entre Jesús y los judíos, que se hará cada vez mayor hasta que tenga que reventarse en el episodio de la cruz. Para Ellacuría, Jesús muere como producto, sí, de la obra redentora del Padre, pero también de la violencia estructural que se traduce en la incomprensión al verbo y a las palabras del verbo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da unos escenarios de lecturas desde la revelación, desde la creación como lugar de revelación, desde justamente este gran escenario cósmico en el que Dios hace parte y se va mostrando. Fíjense, por favor, de pronto en estas épocas de pandemia es una lectura hasta bonita para hacer. Hay un sacerdote jesuita francés, de Hilar de Chardin, científico él, quien en algún punto de sus viajes por los bosques de China no podía celebrar la misa. Y entonces valdría esto de pronto a modo de alguna crítica para algunas opciones pastorales en estos tiempos de cuarentena. El hombre no buscó la forma de reemplazar o de sacramentalizar lo que no estaba, sino que hace una comprensión, una metacomprensión, me atrevería yo a decir, mística y universal de la liturgia. El texto se llama Eucaristía sobre el universo. Es absolutamente preciosa la abstracción que el hombre hace de la liturgia y del cosmos como lugar del ofrecimiento del sacrificio de Cristo, que se renueva día a día. Y entonces, habiendo pasado de una teologización de la realidad, pasamos a una lectura comunitaria creyente, a una lectura eclesial de la realidad. Y entonces es la escenificación de la crisis, de las tensiones, y creo yo que se responde a la pregunta de cómo creer en esta complejidad, cómo ser creyente en esta complejidad, cómo ser creyente cuando las circunstancias son cada vez más adversas, cómo ser creyente en medio del abuso de la creación, en medio de un sistema. Miren la importancia del sistema. Se es creyente no en contra de ciertas oposiciones al reino,
Yo creo que esto es un problema de muchos movimientos laicales que asumen la oposición al reino como algo episódico. Entonces, si en el trabajo lo critican por ser católico, pues con mayor razón rece su rosario y ya. No, yo creo que eso es una solución simplista que nos deja en el monoestrato. Tal vez su individualidad y ya, bueno, pues lo demás veremos cómo se hace. No, se responde y se es cristiano sobre el sistema y con el sistema. Y se nada contracorriente, precisamente porque la corriente es sistémica. Porque el cristiano responde a la sistemicidad contraria al reino, llevando una opción distinta con su propia vida. Esto no se trata solamente de elementos de piedad y de procesiones. Creo yo que la opción creyente que se propone y que se ha propuesto históricamente en términos cristianos es mucho más profunda que ello. Y finalmente hay unas líneas de acción entre las que está la educación. Por eso les digo yo que el apartado es un poco infortunado en su titulación, porque es que fíjense que apunta, o la gran solución a la que responde es a la ética del cuidado en la creación, a la ética del cuidado sobre los demás, a la ética del cuidado sobre otros, pero esto no es un invento de Laudato Si. Todo el tiempo, desde el concilio para acá, cuando se habla de educación, se habla en categorías pedagógicas. Sí, se denomina como educación, pero en el fondo hay unas comprensiones pedagógicas poderosísimas. Desde el mismo concilio que asume una perspectiva personalista, que habla de formar por encima de educar. Fíjense en esto, hay que aprender hay que enseñar y aprender a pensar por encima de perpetuar los sistemas, y entonces hay que tener una comprensión completa y compleja del ser humano en sus distintos ámbitos. Medellín lo entiende en una perspectiva, en una cercanía de afinidad con el Concilio Vaticano II absolutamente sorprendente. Hay una lectura compleja de América Latina y hay una crítica a lo que en su momento se pensaba para la educación, para el trabajo. Usted no puede educar solo para el trabajo porque es que no está criando robots, usted no está programando obreros, no, usted está formando personas en unas dimensiones muchísimo más complejas que lo del trabajo. Fíjense que uno de nuestros requisitos para entrar a la OCDE y una de las grandes metas de los 3 anteriores ministerios de educación ha sido impulsar la educación terciaria, porque pues qué más importante que formar para el trabajo. Nosotros no necesitamos filósofos, dijo hace poco la vicepresidenta, ni psicólogos, ni nada de eso. Ahí hay una apuesta que no es de gobierno, hay una apuesta que es de Estado. Me disculparán ustedes. Hay una apuesta que quiere ser y que quiere hacer personas y sujetos capaces de trabajar. Punto final, no más, fórmese para el trabajo. El resto no es importante. Esta es una crítica durísima que hace Puebla. La educación, la formación, la pedagogía deben ser un elemento y un lugar para la liberación. Deben estar liberadas y liberadoras. Deben ser liberadas y liberadoras. Puebla inclusive llega a ser una crítica durísima a la misma institución eclesial. Y dice, bueno, si su opción preferencial como iglesia es por los pobres y para los pobres, ¿por qué en algunos países la educación católica privilegia a las clases más altas por sus costos? La crítica de Puebla es bastante dura. Y es la primera vez que habla de una pedagogía para la evangelización. La primera vez que asume la nominación de pedagogía sobre educación y permite plantear un escenario muchísimo más diverso. La primera vez que se habla de la educación en escenarios indígenas, se plantea la educación ambiental. Les estoy hablando del año 79. Ya se hablaba de la educación desde y por el medio ambiente. Eso que en los 80 desarrollaron G. Futuan y otros bajo el concepto de topofilia, Puebla ya lo entendía en el 79. No lo desarrolló, bueno, de acuerdo, pero ya lo entendía. Santo Domingo y Aparecida suprimen o adjetivizan un poquito más la categoría de educación, pero mantienen estas críticas a las objetivaciones del ser humano. Yo creo que, y cierro con esto, la espiritualidad pedagógica de Laudato Si es una espiritualidad pedagógica que uno debe encuadrar en un contexto muchísimo más amplio, y es en un marco de pensamiento de más de 50 años en el que el Concilio Vaticano marcó una línea absolutamente clara. Yo creo, y yo soy fan pues del concilio, en cuanto paradigma de evangelización, en cuanto paradigma de comprensión teológica de la realidad. Y habiendo marcado ese paradigma,
América Latina le ha venido gastando muchísimo pensamiento y muchísimo papel a esto. Es una lástima que derive en homogeneizaciones donde se traten de agrupar muchas instituciones bajo este mismo paradigma. No, no. Yo creo por lo menos que cada institución debería responder a la singularidad de su propia población y crear una serie de experiencias de espiritualidad comunitaria que le den la capacidad de hacer una lectura crítica de la realidad, de interpretarla a la luz de categoriales teológicos y creyentes. La teología no es solo para engrandecerle el ego a los teólogos. La teología es para acompañar la vida de las comunidades creyentes y que entiendan su propia experiencia de vida a la luz de la revelación y de la fe, para finalmente concretar ciertas líneas de acción que van más allá de ser los tips que presenta el apartado del documento. Entonces, creo yo que la cuestión de la formación humana pasa por esa mirada de la complejidad, de la belleza. Creo yo no, mentiras, esto es pretencioso decirlo. Yo me acerco a quienes comprenden que en esta divergencia, en esta distinción, está una de las crisis religiosas del mundo actual. Nos hemos esforzado sobremanera por ser buenos. La gente buena usted lo aplaude. La teología oriental, vuelvo otra vez a Florensky y a Bulgakov, dicen ellos, la teología está pensada en la belleza, en la verdad, porque la verdad que no se encarna es una dictadura. Y entonces, cuando la vida de fe, cuando la comprensión teológica, cuando la predicación tienda a la belleza, ya no será solo una cuestión para aplaudir y para decir que qué bonito predicó el padre o que qué bonito que la iglesia tenga bancos de alimentos. Esto es necesario, pero debe llevarse todavía más allá para encontrar que la belleza de creer en Cristo es la que enamora y lleva a seguir. Me pareció contestataria la afirmación que hizo el romano pontífice cuando visitó Medellín en el encuentro con la vida consagrada, donde le llevan el problema de la escasez de vocaciones, y el hombre dice, eso es cuento chino. Yo creo que eso es cierto, eso es cuento chino, gente hay. El problema es que como comunidades creyentes nos hemos esforzado por ser buenos, pero no por ser bellos, no por enamorar y atraer la vida de los demás a partir de esta lectura multisistémica y de esta interpretación de la realidad. Esa es la lectura que quiero proponerles. Muchísimas gracias. Listo, profesor Carlos, muchísimas gracias. De verdad que estas palabras son muy enriquecedoras y sobre todo que nos ayudan también a aclarar y a mirar con una mirada precisamente crítica este texto, ¿cierto? Y sobre todo nos ayuda a alimentar esa lectura aterrizada, ¿cierto? Sobre nuestro contexto y sobre la proyección que se le puede dar también dentro de la practicidad a la encíclica del Papa. Dos puntos, tratando de no ser grosero con lo que Carlito nos dice. Él nos hace como dos puntos grandes, ¿cierto? El primero es una distinción epistémica entre educación y pedagogía, ¿cierto? Donde nos va esbozando, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede entender por educación y qué es la pedagogía o la lectura de la pedagogía, pero desde una pedagogía entendida como una pedagogía crítica y sobre todo entendida también desde los documentos de la Iglesia, sobre todo los documentos del CELAM, o de las conferencias episcopales latinoamericanas. Como un segundo punto, lo que nos aterriza es también esos conceptos en la estructura de la encíclica del Papa Laudato Si, para hacernos una invitación, ¿cierto? Que yo la tomo como esa invitación a ver esta encíclica como una continuidad de un trabajo que ya se abrió hace tiempo, ¿cierto? Con una continuidad que nos ayuda a reinterpretar y a resignificar, ¿cierto? Nuestra experiencia también como cristianos y sobre todo que nos invita a tener y a vivir un seguimiento de Cristo más aterrizado y teniendo en cuenta también esas macroestructuras de violencia, esas macroestructuras históricas que también permean, inclusive como hablábamos ayer, nuestra manera de consumir. Entonces, le damos las gracias a él porque de verdad
nos ayuda a ver con un poquito de ojos críticos el mismo texto, pero a la vez nos amplía el contexto para hacernos muchas más preguntas. Así que precisamente esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea precisamente también, creo yo, de la pedagogía, hacer que la criticidad lleva a que el ser humano se haga preguntas, removerle el piso a los estudiantes, a las personas que nos escuchan, para que cada uno comience a buscar ese piso y esas bases para poder mirar la realidad. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y pues bueno, seguimos aquí en nuestro diálogo, ahora dándole la bienvenida al padre Andrés Pérez Lizarazo. El padre Andrés ingresó en el Seminario Mayor de Bogotá en el año 2003 y se ordenó sacerdote para la Arquidiócesis de Bogotá el día 27 de noviembre del 2010. Es profesional en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana del año 2011 y licenciado en Teología Pastoral con especialización en Pastoral Juvenil de la Pontificia Universidad Salesiana en Roma, Italia. Ha ejercido su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y capellán del Instituto San Ignacio de Loyola. Administrador parroquial en Santa Catalina de Labouré en el 2012, párroco en San Judas Tadeo, y creo que muchos lo van a reconocer también porque fue rector de nuestro liceo parroquial San José, ¿cierto? Entre el año 2013 y el año 2016. Párroco Nuestra Señora de la Candelaria entre el 2018 y el 2019. Actualmente es párroco de Santa Francisca Romana y coordinador arquidiocesano para la evangelización de la juventud. Así que nosotros vamos a escuchar también una voz familiar, ¿cierto? Con la que nos vamos a encontrar con una riqueza no solo teológica, sino también pastoral y que nos va a orientar también en este diálogo en el que también nos vamos a fijar en quién es el ser humano y cuál es su relación con la espiritualidad. Así que, padre, muy buenas noches y todos estos oyentes son suyos ahora. Esos 146, muy bien. Es el 146, señor. Muy buenas noches para todos. Cordial saludo a todos los directivos pues, del Liceo Parroquial San José, algunos docentes que conozco. Cordial saludo a Carlitos, sí, efectivamente, tiempos sin vernos, pero me consuela que estamos igual de gordos. Un saludo cordial también a la licenciada Justin. Y nada, pues estaba curioseando un poquito también escuchando la intervención de Carlos. Algunos nombres conocidos, pero yo los dejé tal vez muy chiquitos en el 2016, ya han pasado 4 años. Seguramente tal vez no los reconozca, pero los nombres sí me suenan familiares por las listas. Y preocúpense, siempre les he dicho, preocúpense de los que me acuerde, porque un rector se acuerda de los juiciosos y los pilos, pero también de los que no lo son tanto. Entonces, he reconocido un poco de ambos en los nombres. No, cordial saludo, sé que también hay de otras instituciones educativas, y bueno, nada, estamos aquí para compartir en el marco de este encuentro en torno a los 5 años de la Laudato Si. Yo parto del nombre de esta invitación del día de hoy, viernes, la importancia de la encíclica Laudato Si para la formación espiritual y humana del hombre contemporáneo. Entonces, yo al leer el título veo 2 grandes temas, ¿no? Si vemos la palabra espiritual, la palabra humana, la palabra hombre, todas hablan exactamente de lo mismo, del hombre. Y en un segundo momento, la formación. Yo descubro como esas 2 palabras y en ese sentido de esas 2 palabras quiero hablarles. Para poder entender todo lo que nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, hay que también entender una concepción de hombre. Y una concepción de hombre, hola a todos los que saludan por allí, hola Tati, hola Catalina, son de las juiciosas, que recuerdo. Hay que comprender que una es la concepción, Juanchito, mi santo acólito, no me sigan saludando si no me dejan terminar. Pero qué bueno recordarlos con cariño y encontrarnos en este espacio. Les decía que una concepción del hombre y, por otro lado, la formación como tal. Entonces, en esos 2 campos quiero compartir con ustedes esta intervención en esta noche.
En el primer lugar, en la concepción de hombre, evidentemente la encíclica nos presenta una mirada sobre el hombre que es, entre comillas, correcta, si se quiere, integral, y una segunda mirada sobre el hombre que es una mirada tergiversada por distintas razones que el Papa va a enunciar a lo largo de toda la encíclica, pero es importante saber de qué tipo de hombre estamos hablando, para saber a qué tipo de hombre queremos formar. Porque si finalmente nos estamos preguntando en esta noche por la formación espiritual y humana del hombre contemporáneo, pues, ¿qué hombre? Y sobre ese hombre, bueno, ¿qué formación podemos ofrecerle? En este sentido, al iniciar, estoy de acuerdo con Carlos en que la mirada sobre la formación no se puede centrar solamente en el capítulo 6. De hecho, en la primera parte yo me centro en los capítulos 1, 2 y 3, y en la parte muy sencilla y corta, tal vez al final de esta intervención de la formación, en los capítulos 5 y 6. Para entender un poquito cuál es la implicación de todo este tema ecológico de la Laudato Si, el cuidado de la casa común, ¿qué tiene que ver eso con el hombre? Pues la respuesta parece obvia, todo. Pero quiero hacerlo notar a través de algunas frases que el Papa tiene en la introducción tomadas de sus antecesores. Yo me atrevo a pensar que si estamos en la semana Laudato Si, todos los 149 que están ahorita, pues leyeron la encíclica. Si no la leyeron, ahí ya tenemos un problema, porque es un poquito complejo si no conozco un poquito el contenido, pero bueno, queda de tarea. Total, tiempo hay, ni que los estuvieran llenando de tareas virtuales. Entonces, ¿qué implicación tiene en la concepción del hombre o cómo recaen todos los efectos de toda esta situación sobre el hombre? El Papa Pablo VI dice lo siguiente: los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Dirá San Juan Pablo II, utilizará el término de la conversión ecológica global y la ecología humana, y dirá lo siguiente: el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana. Fíjense por dónde va la enseñanza de los papas, en empezar a hacernos caer en cuenta que el hombre es mucho más que un simple desarrollo económico, que un simple progreso económico, que un simple poder ejercido sobre los recursos. El hombre y la dignidad del hombre es una cosa mucho más amplia, mucho más grande que simplemente el desarrollo por el desarrollo, ¿no? Dirá también el Papa Benedicto XVI, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Es decir, fíjense el tamaño de la afirmación que está haciendo el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Nos está casi que, entre comillas, echando en cara que si hay una degradación en la naturaleza, y que la hay y la constatamos hoy en día, es por culpa de nuestra convivencia humana. Entonces, fíjense cómo todo el tema ecológico es ineludiblemente ligado a la persona humana, al ser humano. Hola, Anita Mateus. Al ser humano. Anita sí que la conocí pequeñita. Entonces, por eso es importante centrarnos en esa concepción de hombre y a qué tipo de hombre queremos apuntar en nuestra sociedad actual. El Papa, por supuesto, pues propone como modelo a San Francisco de Asís, y todo el capítulo 4 que va a hablar de la ecología integral, que sé que la trataron en el tema del día de ayer, si mal no estoy, él lo toma como modelo. Recuerden ustedes quién era San Francisco de Asís, ¿no? Un hombre que teniéndolo todo renuncia, se va a vivir con los pobres, amando la naturaleza. Eso, en resumidas cuentas, es lo que llamamos hoy ecología integral. Es decir, amar la naturaleza, pero no es solo que yo defiendo la naturaleza y me rompo las vestiduras porque no haya contaminación, pero también eso me lleva a tener una justicia con los pobres, y San Francisco de Asís lo hizo. Y aparte de eso tuvo un compromiso social, y aparte de eso tenía paz interior en su corazón. Entonces, para el Papa al inicio, en el primer capítulo, San Francisco se convierte en ese modelo de hombre, en el sentido de que, fíjense, de la integralidad. Ahí vamos dando pistas de lo que es la imagen del hombre. El hombre como un ser integral, porque la antropología moderna y posmoderna nos quiere vender un hombre fragmentado,
como muchas, el ser humano tiene muchas dimensiones y cada una parece casi que desconectada. No, el hombre es uno solo y tiene que ser una persona integral. Yo no puedo simplemente estar pensando en tener dinero y ese tiene que ser mi ideal de vida. No, no, hay otras cosas que son importantes junto a un bienestar económico y no se excluyen, sino que se integran. Hola, Paulita Maya, gusto de compartir también este espacio contigo. Entonces, fíjense cómo el Papa en un primer momento se preocupa también por eso, el Papa Francisco, por tener un concepto claro de hombre. En el capítulo 2, el Papa se atreve a hablar desde la verdad del Evangelio. Es interesante lo que dice al inicio. El Papa, cuando inicia la encíclica, dice, esta encíclica, bueno, sepan ustedes, mis amigos, que hay documentos de la Iglesia dirigidos para la Iglesia en general, pero también hay documentos donde el Papa se siente con la libertad de escribirle a Raimundo y todo el mundo. El Evangelii Gaudium, que fue uno de los primeros documentos del Papa en el año 2013, el documento dice, este va dirigido a la Iglesia, punto. Pero el Papa en la Laudato Si dice, esta carta va dirigida a todos los hombres de buena voluntad, es decir, para todo el mundo. Y entonces dice el Papa, yo sé que me van a cuestionar, ¿por qué si dice que es un documento para todo el mundo? ¿Por qué no se habla solamente desde la fe? Y es importante aquí recordar, y eso es uno de los grandes problemas de nuestro paradigma científico, y es que entonces en un tiempo donde todo lo que importaba era la ciencia y la verdad experimentable y comprobable con todo el método científico, todo el desarrollo de la modernidad, eso hizo que como Dios no era posible meterlo en un experimento, entonces simplemente se abrió una división que pareciera que permanece hasta el día de hoy. Entonces lo que no se comprueba científicamente no existe. Eso hoy en día es absolutamente rebatible. Y sobre todo a raíz de tantas situaciones que han pasado, algunas las comentaba también Carlos Andrés en su intervención, que nos han cambiado la manera de mirar la humanidad. Y en ese sentido, el Papa dice, miren, la fe y la razón no son dos cosas incompatibles. Es más, si hoy en día los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad son tan complejos, un poquito hablando de esa teoría sistémica que nos hablaba también Carlos, una mirada de una sola de las partes no nos va a ayudar a resolver el problema. Y por eso el Papa dice, déjenme hablarles desde el Evangelio, porque el Evangelio tiene algo que enseñarle al mundo. Y en ese sentido, ahí nos empieza a compartir en el capítulo 2 y 3, pues eso que el Evangelio puede enseñarnos. Y fíjense qué interesante es que, por ejemplo, en los relatos de la creación, en el Génesis, dice que el hombre fue creado. Una afirmación sencilla, el hombre fue creado. Pero en el momento en que yo descubro que yo soy creado, que yo no me he dado la vida por mí mismo, en ese momento tengo que entender que yo no me doy la vida y que la vida me es dada. Y eso marca una diferencia. Cuando yo quito el marco de la creación y digo, no, yo estoy en este mundo, yo no creo en Dios, yo me mando solo. Bueno, un momentico, pregúntate, ¿cómo viniste al mundo? ¿Tú mismo escogiste la hora, la fecha, el día, el lugar, la familia donde naciste? No, no lo pudiste escoger. En ese sentido, ya desde el concebirnos como seres que somos creados, no nacimos por generación espontánea, sino que fuimos creados, eso nos tiene que bajar los humos. No nos podemos sentir los dueños de. Y en ese sentido, si le sumamos que fuimos creados por amor, a imagen y semejanza de Dios, para quienes somos creyentes, el que nos digan que somos creados a imagen y semejanza de Dios, nos da una dignidad mucho más alta. O sea, que uno le diga, no, es que tú eres hijo de Dios. Uy, yo soy hijo de Dios. Y eso, en el marco de comprensión de la fe, para quienes somos creyentes, lo que hace es decir, tomar al hombre y elevarlo en su dignidad. Entonces, qué machera poder decir, el hombre tiene ese lugar tan importante, tan fundamental. De los relatos del Génesis, no solamente de la creación, sino de los inicios y los orígenes, como los plantea desde su mirada teológica, el Papa nos dice en el capítulo 1 que hay 3 relaciones importantes: la relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la tierra. Y miren qué bonito eso. Eso no puede ser ajeno a nuestra realidad. Hoy en día tenemos, acuérdense que estamos rastreando en este primer momento un marco para entender al hombre. ¿Quién es el hombre hoy en día? Es un hombre que está llamado a tener una relación con Dios. Si quieren, llámenla una apertura a la trascendencia. Yo lo llamo
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no hay lío, nada de nervios, no estamos hablando de una confesionalidad, pero es un hecho. Hoy en día nadie rebate la existencia de una inteligencia espiritual y de una dimensión espiritual en el ser humano. Hoy en día serían muy pocos los pensadores que se atrevan a decir que no hay una dimensión trascendente, llámese como se llame en el concepto y en el marco de referencia que se utilice. Con el prójimo es evidente que el ser humano está llamado para estar en relación con los otros. Y ahí están los problemas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque yo me quedo pensando solamente en mí mismo. Yo soy el primero y el único y el más importante, y eso hace que yo pueda pasar por encima de los demás, eso hace que no me importe la pobreza, eso hace que no me importe si hay alguno que vende diario y está en la pandemia, y entonces no, de malas, yo no sé quién le manda a trabajar al diario, le toca quedarse en la casa, y eso hace que mil cosas podríamos hablar de eso, ¿no? Entonces, qué bonito que el Génesis nos recuerda que el hombre está llamado a tener esas tres relaciones, con Dios, con el prójimo, y la tercera es genial, con la tierra. Miren, esa relación que tenemos con la tierra, con nuestra casa común, es fundamental. Y miren, en el numeral 67, Laudato Si dice, no somos Dios. Miren, esta frase me encantó. No somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. Miren esto, mis amigos. La tierra, o sea, no somos Dios. La tierra en la que estamos y que estamos volviendo nada, que estamos acabando, es una tierra que no es nuestra, nos fue dada. O sea, no somos dueños absolutos de ella. Se nos da como regalo. Nos precede. O sea, la tierra ya estaba. Antes de que tú y yo viniéramos a este mundo, la tierra ya existía. Y entre más tiempo pasa, más la vamos destruyendo. Qué bonito entender que la tierra nos precede y nos es dada. En ese sentido, el Papa también reconoce en el capítulo 3 que la ciencia y la tecnología son producto de la creatividad humana, donada por Dios. Entonces aquí no se trata de satanizar de ninguna manera el que el hombre sea inteligente y sea capaz de crear cosas que le ayudan a mejorar su calidad de vida. ¿Por qué ustedes y yo estamos acá teniendo esta conferencia? Porque algún loco se inventó el internet, otro se inventó el portátil con la cámara, el otro se inventó la aplicación Meet, el otro se inventó los audífonos, y por eso es que estamos acá reunidos. Entonces no podemos satanizar, y por eso es interesante que la mirada sobre la ciencia y la tecnología como parte de la creatividad humana son dadas por Dios. Y qué bonito reconocer que el hombre es capaz de mejorar su calidad de vida. Y mientras eso sea así, maravilloso, vamos todos progresando. Es más, el Papa afirma que la ciencia y la tecnología son capaces incluso de llevarnos a eso que con lo que cerraba su intervención Carlos, de llevarnos no tanto al ayudar a esto, sino a la belleza. Dice el Papa que la ciencia y la creatividad humana son capaces de mover el corazón humano para producir lo bello. Entonces, fíjense cómo desde la ciencia y la tecnología, ¿quién no se admira de la construcción de las pirámides? Con los recursos que tenían los indígenas en Centroamérica o siglos atrás en Egipto, ¿no? Eso es capaz de hacer el hombre, ¿no? Y sin embargo, ese no es el hombre que vive hoy en día. Entonces, por eso el Papa en el capítulo 3 entra a buscar cuáles son las raíces de esa crisis humana que hay hoy en día. Y entre ellas, justamente todo ese pensamiento científico donde el hombre se cree capaz de conocer todo, de aprender el objeto y de experimentarlo, de poseerlo. Y ese mismo paradigma se transporta a la manera como se relaciona con los demás. Yo todo lo puedo poseer y lo puedo hacer como mío. Entonces yo puedo hacerme dueño de las personas, yo puedo hacerme dueño de la naturaleza, ser dueño de los recursos. Entonces yo me voy para el Amazonas con una multinacional y empiezo a talar árboles porque soy dueño y lo puedo hacer, ¿no? Entonces, tristemente, ese no es el hombre. Y por eso el Papa va a decir, no es compatible ese tipo de pensamientos con lo que es la verdad del hombre en sí. Y entonces el Papa nos invita a contemplar eso, a superar esas dialécticas que nos hacen tanto daño. Y acá es una mirada absolutamente creyente, pero quien dice creer en Dios no puede defender la naturaleza, pero apoyar el aborto. No tiene sentido. Entonces yo me vuelvo loco por defender el calentamiento global, pero sí pueden experimentar con los animales, no pasa nada, eso está libre, se puede hacer. Entonces fíjense, ¿cuál es el reto que tenemos como para que no se nos vaya avanzando el tiempo?
Bueno, y una última, el relativismo, ¿cierto? En un mundo donde todo el mundo cree tener la razón, pues nadie la tiene. Y entonces vivimos en un relativismo donde nadie puede decir que las cosas son de cierto modo porque todo el mundo le cae encima. Ese es el mundo en el que vivimos, un mundo relativista. Y en un mundo relativista, las verdades que nos podrían ayudar a construir son indefendibles. ¿Por qué? Cualquiera te puede decir, esa es tu verdad, esa es tu convicción, eso es lo que tú crees. No, pero hay que salvar los océanos. Sí, pero es que yo necesito pescar. Ah, pero entonces pesca, pero no pesques con dinamita. No, ¿para qué? En fin, eso lo critica el Papa también en algún lugar. Pues fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ideal de hombre que es el que debemos aspirar a ser como sociedad. Y es más, es un hombre que está reclamando nuestra sociedad hoy en día. Fíjense, a mí me alegra este tipo de cosas que están pasando, de verdad que sí lo digo. No que me alegre la pandemia y los muertos que nos ha traído y las dificultades, no. Pero me alegra una cosa, me alegra que los grandes poderes no tienen nada que hacer ante una vaina como estas. Me alegra que esto nos lleve a replantear lo que es verdaderamente importante y fundamental. Entonces, tú tienes la mejor pinta que te compraste y andas con ropa de marca. ¿De qué te sirve una ropa de marca que cuesta un jurgo de plata cuando no puedes salir de tu casa? No sirve para nada. Da lo mismo tu ropa de marca que mi pantaloneta y mi camiseta con la que estoy yo en la casa. ¿De qué sirve que tengas tanto poder? No sirve para nada. ¿De qué sirve que estés lleno de petróleo cuando el petróleo llegó a caer al precio de que salía más caro venderlo que regalarlo? Y eso confronta a nuestra humanidad. Y esta pandemia nos tiene que llevar a eso, a comprender lo que verdaderamente es importante y lo que verdaderamente da la felicidad. Y en ese sentido, paso a dar algunos, como decía Carlitos, algunos tips extraídos un poquito del capítulo 5 y 6. Fíjense que hay dos frases que a mí me parece importante para hablar de, entonces recuerden, ¿no? Como dos partes de mi intervención. Ya hablamos un poquito del hombre, la concepción del hombre. Ahora entramos a ver la parte de la formación. Primero, ustedes, mis queridos jóvenes, o sea, hay el Laudato Si en el numeral 13 nos dice a los adultos, los jóvenes nos reclaman un cambio. Las nuevas generaciones, en los estudios que se hacen, sobre todo desde la sociología, sobre todo la generación que llamamos los centennials, que serían más o menos ustedes, ustedes viven preocupadísimos. Miren qué bonito que exista una comunidad Laudato Si al interior del colegio. A ver si algún día hacen los jardines colgantes que queríamos hacer. Cierro paréntesis. Qué bonito que haya una comunidad Laudato Si y que haya un grupo de jóvenes preocupados por la ecología. Y es más, tienen una razón muy seria para preocuparse por el mundo, y es cuál. Que nosotros pensábamos que eso iba a llegar a pasar, que se acabaran los recursos. Nosotros ya vamos pasando la mitad de la vida, yo llevo para 40, pero ustedes son los que les va a tocar vivir las guerras por el agua, las dificultades sociales por los recursos naturales. Por eso ustedes son los primeros que tienen que comprometerse. Entonces, dice el Papa, los jóvenes nos reclaman un cambio. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Y en ese sentido, hay un horizonte de esperanza. Yo sé que hay muchas cosas negativas cuando hablamos de la ecología y cada rato, bueno, tiene unas noticias desastrosas de todo lo que hace la contaminación, las grandes multinacionales, en fin. Pero miren lo que dice el Papa en el numeral 13. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Y en el numeral 58, el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. Yo leo ahí un tip profundo en el tema de formación. O sea, ¿cuál es la importancia de la cíclica en la formación espiritual y humana? Ayudarnos a ver las cosas con esperanza. Es decir, o nos echamos a la pena y decimos esta vaina ya se acabó, llegó al fin del mundo, eso la pandemia es la anticipación de que esto se acabó, apague y vámonos, gastemos y derrochemos. Eso es un camino. El otro camino es decir, todavía tú y yo podemos hacer que esto sea distinto. Yo como ser humano, yo como estudiante, yo como joven, yo como docente, puedo hacer que las cosas sean distintas. Yo puedo recoger el papel, yo puedo participar ciudadanamente, yo puedo. Entonces, la esperanza, para mí eso es fundamental. Pensar que todo puede ser distinto, que todo puede ser mejor. En segundo lugar, en el capítulo 5, pues habla de algunas cosas que posiblemente para nosotros, en el contexto del conversatorio en el que estamos, sintamos que se escapan de nuestras manos.
El diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Bueno, a menos que ahí entre ustedes esté la futura embajadora ante la ONU, y ojalá que así sea, me auguro, pero de pronto es un tema que tal vez no lo sentimos tan cercano que podamos intervenir, pero el diálogo hacia las nuevas políticas nacionales y locales sí lo podemos hacer. La participación ciudadana y el protagonismo juvenil está en sus manos, mis queridos amigos. Hoy en día, hace poco del año pasado, salió la nueva política pública de juventud, donde se le abre el espacio a los jóvenes para que intervengan en mesas locales a nivel de la alcaldía, del distrito. Ahí está el papel y el lugar de ustedes. Y ahí se están tomando decisiones sobre lo que quieren los jóvenes para el futuro. Y el futuro es de ustedes. Bueno, el Papa dirá, no solo el futuro, el presente, ustedes son el ahora de Dios. Entonces, ahí, mis amigos, yo sé que uno no cree en la política, yo sé que hay muchas cosas, pero mis amigos, si hay alguien que puede cambiar el mundo son ustedes desde ahora. Y en ese sentido, hay una posible participación de ustedes, la participación ciudadana. El diálogo y la transparencia. El Papa nos hablará que hay un fenómeno, y yo solamente lo digo, ya en Colombia tenemos que, tristemente, la corrupción. ¿Por qué muchas cosas no funcionan en la sociedad de hoy? Porque estamos dañando y deteriorando por la corrupción, porque vale más la plata, la palanca, etcétera. Y ustedes y yo tenemos la posibilidad de hacer algo distinto. Si tú eres el que se salta la registradora del Transmilenio, se salta allá y se mete por las ventanas en la estación de Transmilenio de Santa Lucía, está siendo parte del problema. Está siendo parte del problema. Aunque el problema no es tan simple como eso. Mucho, como lo decía Carlos, es un problema estructural. En la política y en la economía, en diálogo para la plenitud humana, el poder y el dinero y el pensar solamente en eso nos hace un daño terrible. ¿Y cuándo vamos a hacer políticas? ¿Cuándo vamos a crear líneas de trabajo y estrategias que nos lleven a pensar en el ser humano en su plenitud y no en los beneficios privados y personales? En el momento en que hagamos eso, ahí va a cambiar, ¿no? Como dice Tatiana, es algo muy personal, pero en relación al medio ambiente, la conciencia y el cuidado que debemos tener. Y en ese sentido, en el capítulo 6, termina el Papa diciendo, y con esto termino, unos tips, como decía Carlitos, que son muy, muy sencillos. El primero, apostar a otro estilo de vida. Mis amigos, hay que cambiar los estilos de vida. O sea, no podemos seguirle apostando a eso. O sea, si yo veo que el mundo se está destruyendo, yo no puedo estar creciendo con los ideales de seguir repitiendo lo mismo. Y eso es como mi invitación para ustedes. No, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que romper con estas dinámicas. Y está en ustedes esa capacidad. Nosotros, los casi viejitos, yo ya tengo hasta canas, los apoyamos, los acompañamos, los sostenemos, pero son ustedes quienes cambiaron el país en el año 91 cuando se hizo toda la gran reforma de la Constitución política. Un grupo de pelados, un grupo de jóvenes que dejó de tragar entero y movió el país para que las cosas fueran distintas y mover una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes son los que van a generar los grandes cambios? Ustedes. Pero si no le apuestan a otro estilo de vida, no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Y me quedo solamente con el segundo y termino para dejar sobre los 25 minutos. La educación para una alianza entre humanidad y ambiente. La educación. Mis amigos, el mejor regalo que le pueden hacer ustedes a esta sociedad es aprovechar el tiempo que están en el colegio. Yo sé que es complicado. No voy a decir nombres, ustedes los ven en el chat, pero mientras hablaba Carlos, había una interesante discusión sobre cuándo iban a dar los certificados. ¿Cómo dan los certificados? O sea que si no vine el lunes, ¿no me dan certificado? Fíjense, lo digo con cariño de quien estaba ahí en la discusión, pero mis amigos, si ese es el pensamiento, si tú estás participando de estos encuentros solo por un certificado, estamos siendo parte de lo mismo. Por eso aprovecha la educación que tienes, aprovecha lo que te está brindando la sociedad, aprovecha. No somos el último país o de los países más bajos en los niveles educativos, no porque no tengamos una buena educación. Mucho cuenta también en nosotros, Sí, hay fallas estructurales, pero si tú le metes la ficha, si tú te consagras al estudio, si te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, el día de mañana no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Yo no sé si ha cambiado el país
del liceo parroquial, pero somos líderes comprometidos con la transformación de la sociedad. ¿Eso sigue siendo así? Si no me he olvidado. Y para eso los formamos, para que ustedes, digo por el parroquial, sé que hay de otros colegios. Es eso, mis amigos. Entonces yo termino con eso diciendo lo siguiente. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quieres ser tú en esta sociedad? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo te ves en unos años? ¿Te ves esa persona llena de plata? Bueno, no digo que no soñemos con tener una posibilidad económica, pero digo, ¿te ves en esa dinámica solamente de lo económico, de lo superficial, de lo que no es importante, o te ves marcando la diferencia? Yo me atrevería a decir eso finalmente para cerrar esta intervención. ¿Te atreverías a hacer la diferencia? Muchas gracias a todos. Listo, padre Andrés, muchísimas gracias. De verdad que es muy enriquecedora también esta visión que su merced nos está proponiendo acerca del texto. Es también una alegría poder, como decíamos al principio, volvernos a ver por este medio y por la excusa, como decía yo al principio, esto es una excusa para podernos encontrar. Y precisamente desde esa excusa quiero retomar o hacer una síntesis más o menos de lo que el padre nos propone. Como primer punto, él nos hacía como un esbozo del ser humano, ¿cierto? Ver cómo a través del tiempo se ha visto la imagen del hombre fragmentada, ¿cierto? Se ha reducido al hombre o se ha fragmentado en muchas partes, ¿cierto? Y pues obviamente se le ha quitado un poco de su dignidad, ¿cierto? Ahora bien, sabiendo que eso ha pasado a lo largo de la historia, pues, ¿qué nos viene a decir también la encíclica? El ser humano todavía tiene la oportunidad de tomar la decisión y hacer las cosas diferentes, tomando en cuenta el punto de la relacionalidad. Aquí el Papa, en toda la encíclica y enfatizándolo en la última parte, pues nos habla de esa relación también, relación con Dios, relación con los demás, relación con lo otro que es nuestra casa común y también obviamente la relación con nosotros mismos, que desde allí parte el encuentro con Dios y que nos va a llevar a relacionarnos con los otros. Y precisamente yo quiero quedarme y aquí mirando un poco el numeral 228, de pronto el padre hacía esa referencia que el mismo Papa cita y que toma como modelo a Francisco de Asís, ¿cierto? Y hay una parte muy esencial de la espiritualidad franciscana que nos puede también recoger lo que el padre nos proponía, y es precisamente la palabra fraternidad universal, ¿cierto? Ser hermanos de todos. Y allí se resume ese carisma franciscano, esa manera de ver el mundo a través de Francisco de Asís, y es la manera también en la que el Papa nos invita a nosotros a vivir en comunidad, y también sobre todo el reto y la invitación que nos hace el Padre. ¿Te atreves? Y me atrevo yo mismo a hacer la diferencia, a ser hombres y mujeres de cambio que desde lo pequeño comienzan a hacer una gran revolución. Entonces, muchísimas gracias, Padre Andrés, porque de verdad también nos va dejando muchas invitaciones y muchos retos para seguir esta reflexión, ¿cierto? Una reflexión que hoy queremos aterrizarla en un compromiso concreto que pueda hacer cada uno de los que estamos acá. ¿Listo? Así pues, esta primera parte, queridos amigos, como el día de ayer, ¿sí? Queremos que hagamos como una pausita activa en la que podamos ir y buscar, les estoy publicando en el chat, una muestra musical, ¿cierto? Que nos hace una profesora de nuestro liceo, ¿sí? La profesora Paola López. Los quiero invitar a que vayan, busquen este video. Sabemos que por los inconvenientes de la plataforma no lo podemos proyectar directamente, pero les pedimos que en estos 2 minutos vayan a esta dirección, vean el video, hagamos esta pausa activa y seguimos conectadísimos porque lo que viene también va a estar muy bueno. Es importante que sigamos conectados con la temática que tenemos el día de hoy. Ya nos hablaron y nos compartieron su reflexión y su propuesta, su lectura acerca de la encíclica Laudato Si, el profesor Carlos Pinto y el padre Andrés Pérez. Es importante también que sigamos esta reflexión
en la voz de la profesora Justine Cárdenas Garay, quien ha recibido formación en teología y filosofía, eh, quien ha recibido formación en teología y filosofía con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Santo Tomás. Ahora continúa su formación académica con la maestría en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha tenido diferentes publicaciones a nivel académico sobre temáticas teológicas, pero no solo esto. Ella también ha trabajado en el área pastoral con jóvenes, niños, adultos a nivel parroquial y también acompañando retiros y jornadas de espiritualidad a parejas y a familias, dando cursos de teología en el Instituto Nuestra Señora del Pilar de la Diócesis de Fontibón. También es muy importante esta experiencia que ella ha tenido en la parte artística, que ha servido mediante la música y a través del teatro y la danza con el equipo Ministerio de Arte y Fe, EMAF, que busca evangelizar precisamente a través del arte. Y por último, también ha tenido participación en medios de comunicación católicos como Radio María y la emisora Mariana. Así pues que abramos nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para poder escuchar a la profesora Justine Cárdenas. Profesora, muy buenas noches y seguimos con nuestros oídos atentos a tu reflexión. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mucho gusto a todos porque no nos conocemos y toca por este medio digital. Gracias a Carlos, también al padre Andrés por lo que nos han compartido. Y bueno, sé que hay algunos docentes, pero creo que la mayoría son estudiantes, ¿cierto? Son chicos. Entonces, me gustaría de pronto compartirles algo que les pueda ser significativo, que les pueda llamar la atención, que les pueda servir. Primero, pues, el Papa dice que este es un problema complejo, esta crisis ambiental, y cuando hablamos de que algo es complejo, implica que hay muchos factores que intervienen allí. Entonces, por eso él dice que no podemos atacar solo las causas económicas o solo las causas políticas en cumbres, en reuniones, sino que tiene que ser integral lo que hagamos. Y yo creo que lo que es clave allí es que este es un problema que brota del corazón humano, porque lo dice el Papa. De hecho, ya hay leyes que protegen los bosques, hay legislaciones muy buenas, pero aún así en esos países pues se sigue deforestando, se sigue acabando el medio ambiente, porque la gente, digamos, no interioriza esas leyes, o sea, realmente no se compromete de corazón. Entonces, yo creo que esto es un problema que parte del corazón del hombre. Si bien luego el Papa dirá que al ser un problema, pues, colectivo, global, comunitario, pues no lo podemos solucionar individualmente, sino que nos vamos a tener que unir. Pero creo que sí es fundamental esa parte. Y no sé, de pronto, ¿se acuerdan, chicos? El Señor Jesús dice... También a él le preguntaban alguna vez como, mira, ellos no limpian los vasos, ellos no se lavan las manos, ellos no comen así, asá, y el Señor les decía que se estaban quedando solo en lo exterior, pero realmente lo que era pecado y lo que hacía daño y mal era lo que salía del corazón del hombre. Entonces, yo creo que esta situación pues también tiene una raíz muy fuerte allí dentro de cada uno de nosotros. Y quisiera compartirles algo muy bonito también desde nuestra espiritualidad cristiana, porque estoy convencida de que muchas veces no conocemos la profundidad o lo que significan verdaderamente muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en ese relato, tal vez se acuerdan cuando dice que Dios creó al hombre del barro y luego le insufló su espíritu. Entonces, allí como que resaltan dos principios de los cuales es creado el hombre, el barro y el espíritu. Y si nos vamos un poquito atrás, cuando Dios estaba creando el resto de seres,
también dice que los hizo de barro. Entonces, por ser formados de barro los seres humanos, tenemos como esa relación o esa comunión con los otros seres que también son formados de barro. Pero de los demás no dice que les dio su espíritu, solo le dice del hombre. Por eso entonces tenemos, además de esa comunión o relación con el resto de criaturas, también una relación o comunión con el Creador. Y es algo muy especial. Entonces, eso también nos permite no, sino engreírnos tal vez, o como me decía el padre, nos baja un poco los humos de creernos que no tenemos nada que ver con la naturaleza. Claro que sí, ya está ahí desde el principio de la Sagrada Escritura. Otra cosa que para mí es muy iluminadora es cuando se habla de ese pecado original. Sí, a veces escuchamos pecado y no sé, hasta nos dará susto o nos dará rabia que todos hablan que es pecado, no sé. Pero en el fondo, ¿qué significa eso de pecado? Pues allí, cuando se acuerdan que la serpiente llega y se pone a hablar con el ser humano, en ese momento pues Eva, el pecado consiste fundamentalmente en que se rompe la relación. Sí, ya el padre lo mencionaba a partir también de lo que dice el Papa Francisco, de tres relaciones fundamentales. Se rompe la relación porque con Dios se rompe con mi prójimo, se rompe con la creación y podríamos añadir una cuarta que se rompe conmigo mismo, porque antes de que ocurriera ese pecado, que fundamentalmente es rechazar el plan de Dios para mí, ¿sí? No fue tanto, es más un símbolo lo de comer el fruto, no fue tanto eso, sino que eh, lo crucial allí es que el ser humano rechazó el plan que Dios quería para él, ¿sí? Le dijo, no, yo no quiero ese plan, yo voy a hacer otra cosa. Entonces, por eso también cuando nos bautizamos y todo esto, decimos que somos perdonados del pecado original, porque le estamos diciendo a Dios, sí queremos ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros, un plan especial para cada uno. Entonces, bueno, antes de que ocurriera este pecado, nos cuenta la Biblia que ellos paseaban con Dios por el jardín y que lo veían y que hablaban con él. Pero cuando ya ocurre el pecado, lo que se escribe en la Biblia es que se escondieron de Dios. Entonces llegó Dios preguntando y les dice, ¿dónde estás? Y ellos escondidos. Entonces ya hay una distancia, ¿cierto? Ya hay una separación, se rompe la relación. Lo mismo con el prójimo, porque apenas Dios creó a Eva, Adán estaba deslumbrado y era, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, mejor dicho, lo máximo. Pero cuando ocurrió el pecado, ya después lo que dijo Adán fue, la mujer que me diste, ¿sí? Casi como diciendo, esa por allá. Entonces se ve como hay una ruptura, también una distancia en esa relación. Y luego con la creación, porque por el pecado del ser humano, pues la creación también entra como en una pena, ¿no? El Papa Francisco lo escribe en la encíclica. Ahora crecerán espinas y abrojos, y eso lo relata el Papa. Y por último, consigo mismo, porque antes ellos estaban desnudos. Eso es significativo y lo que quiere decir es que no les daba vergüenza, ¿sí? Está sin micrófono, Justin, se te silenció el micrófono. Ay, gracias. Ya. Gracias por el aviso. Listo. Entonces, esta es la problemática que en el fondo hay en el pecado y no es algo que se quedó por allá en esos siglos al principio del mundo, sino que es muy actual. Y de eso precisamente habla la encíclica. Veamos esa ruptura de relación tan grande que tenemos con la creación, con la naturaleza, con los demás seres, que es grandísima, ¿no? Y la ruptura con nuestros semejantes, pues miremos tanta guerra, ¿cierto? Tanta muerte, tanta pobreza y la indiferencia, que el Papa también la denuncia mucho en la encíclica. Pasan muchas cosas en los países
en un mismo país puede haber riqueza y una pobreza extrema, pero como que somos muy indiferentes. Y con Dios, pues la ruptura es grande, ¿no? En fin, entonces esto era como otra clave que quería compartir. Entonces, primero, somos barro y espíritu, entonces eso nos da una comunión con el resto de criaturas, pero también con el Creador. Segundo, ¿qué es el pecado? Es ruptura de relación. El pecado es romper relación. Tercero, también ya yendo más un poco al título del tema que nos convocaba hoy, ¿cuál es la importancia desde toda esta espiritualidad para nosotros como hombres que vivimos en esta época y en este mundo? Pues resulta que la técnica o el progreso, las ciencias, podemos decir de cierta manera como que son ciegas. O sea, ellas pueden hacer cosas muy valiosas, muy potentes, pero necesitan como que se les oriente, como que se les dé su finalidad. Hagamos de cuenta como unos caballos con mucha potencia, pero tienen que estar siendo guiados, ¿cierto? Porque si no, se pueden desbocar o pueden conducir a mal rumbo al que va ahí. O sea, tiene que dárseles un cauce, hay que encauzarlos. Pues así también es la ciencia y la técnica. Un par de ejemplos que también traía el Papa y que es fácil para todos nosotros ubicar y recordar. Por ejemplo, está el tema del nazismo, ¿no? Ellos, con la ciencia, quisieron hacer grandes progresos, pero lo hicieron sin una ética y sin una moral. Entonces cogieron a sus prisioneros y empezaron a hacer experimentos que vulneraban su dignidad como seres humanos, o sea, cosas crueles, cosas que no caben, realmente no caben hacer con un ser humano. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la ciencia por sí sola se puede usar para mal o para bien. Allí está esa función, sobre todo de las humanidades y sobre todo de la filosofía y sobre todo de la teología, como dar esa luz de hacia dónde tenemos que encauzar todo este poder que nos pueden dar estas técnicas. Y es algo en lo que el Papa también es muy insistente. La técnica le está dando un poder muy grande al ser humano, pero también está quedando demostrado que no tiene la preparación moral y ética para usar ese poder. Sí, y muestra de eso son las guerras mundiales, las bombas atómicas, muestra de eso es la destrucción del medio ambiente. ¿Mm? Entonces el Papa dice, ¿por qué es importante una espiritualidad aquí también? Porque si no hay algo que nos guíe y nos oriente, pues vamos a hacer un desastre con todo este poder. ¿Mm? Por eso es muy importante también lo que mencionaba Carlos Andrés, de que podamos ser críticos. Ser crítico no es andar criticando y quejándonos por todo, sino que ser crítico es analizar las cosas, reflexionar. Por ejemplo, si en la sociedad me dicen, no, todo el mundo se tiene que vestir así, ¿sí? O todo el mundo tiene que comprar y comprar esto. Yo puedo ser crítico allí y decir un momento, ¿por qué yo tengo que comprar eso? ¿Sí? ¿Yo por qué me tengo que vestir así? Eso de verdad a mí en qué me aporta, en qué me edifica, ¿sí? Cómo me vuelve un mejor ser humano esas cosas. Porque otra denuncia muy grande del Papa es que esta crisis también tiene unos factores económicos muy fuertes implicados. Entonces, muchas de las cosas que se nos presentan y se nos promueve hacer y por los medios de comunicación se nos venden y aunque no se nos estén vendiendo, sí se nos están proponiendo como para que inconscientemente las vayamos incorporando y queramos imitarlas, son con intereses económicos, ¿sí? Con intereses económicos para que se puedan lucrar algunos. Entonces, como ese tercer punto, ¿cuál es la importancia de tener una espiritualidad en toda esta situación? Pues que la espiritualidad es lo que nos puede dar el norte, la guía, la luz, la sabiduría, porque si no nos podemos volver locos con el poder que estamos desarrollando. No sé cuánto tiempo me queda, quiero compartir algo sobre la espiritualidad de Francisco. En tres punticos. Dale, 5 minutos. Vale, perfecto. En tres punticos que son el asombro,
la contemplación y el agradecimiento. Porque, Oye, señor. ¿aló? Porque ese cántico de las criaturas tan hermoso, que lo hizo Francisco y lo podemos encontrar en internet muy fácil, parte del asombro, ¿sí? Y el asombro es que no demos por sentadas las cosas. Y, ay, no, si es normal respirar, o ay, si es normal poder ver este cielo, o aquí en Bogotá estas montañas. Sí, como que no nos fijamos, no somos observadores. El asombro es lo contrario, ¿sí? Incluso los clásicos, los griegos decían que el asombro es el punto de partida de la filosofía, o sea, es algo fundamental. El asombro es decir, uy, oiga, increíble que estas montañas son casi eternas. ¿Cuántas personas no las han visto y cuántas las verán después de mí? Y, uy, ¿cuánto miden? Sí, o ver un cielo impresionante cómo puede tener ese color, sí, esa magnitud, esa dimensión, o en nosotros mismos también asombrarnos. ¿Cómo es posible que yo pueda respirar? ¿Cuántas cosas se necesitan para que yo pueda realizar ese proceso que lo damos por sentado, ¿cierto? Porque lo tenemos ahí todos los días. Entonces, ese cántico de Francisco yo creo que parte del asombro. Y allí junto al asombro está la contemplación, ¿sí? Cuando hacemos esa tarea de ser conscientes de la maravilla que hay en las cosas, eso es lo que llamamos contemplación. Entonces yo imagino que Francisco se quedó así asombrado de ver esas maravillas y empezó a alabar y empezó a cantar. Y pues de allí sale el agradecimiento, agradecer que podamos disfrutar, ¿sí? Tremendas maravillas y tremendas grandezas. Entonces, esto pues no aplica solo para Francisco, sino que yo creo que es fundamental para que tengamos una vida feliz y nos puede apartar de ese círculo de consumismo, donde lo que se nos quiere decir es que tenemos que tener esto, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar esto, tenemos que vernos así para ser felices. Pero Francisco, que era un pobre, o sea, el hombre andaba descalzo, hizo voto de pobreza porque precisamente lo que quiso vivir en su vida era eso, que las riquezas no sean lo que me hacen feliz. Y lo que le hacía feliz era eso, estar agradecido con Dios por ese amor que se expresaba en tantas maravillas día a día. Entonces yo creo que eso nos sirve también para cambiar ese estilo de vida, que lo han mencionado pues el padre y Carlos Andrés, en esa tarea educativa que es el capítulo 6. Y pues ya lo último que de pronto diría es que en la medida que nos sea posible, es bueno ir a los lugares, es como bueno poder experimentar las cosas, las circunstancias. Porque una de las cosas que también dice el Papa en Laudato Si es que muchos son indiferentes porque no están viviendo esas crisis, ¿cierto? Esas dificultades. Desafortunadamente, pues en África es donde más escasea el agua, donde hay unas condiciones más difíciles y muchos solo escriben cómodos, ¿cierto? Desde sus escritorios y desde sus salas, sin saber qué es lo que están padeciendo otros. Entonces, en la medida en que nos sea posible, es bueno ir a conocer las realidades de primera mano. Y allí pues diría a partir de mi experiencia simplemente, porque Camilo me invitó a decir algo a partir de mi experiencia, es que en lo más sencillo uno experimenta la mayor felicidad. Yo he tenido la dicha, el privilegio de poder ir a hacer misiones. La primera vez que fui, creo que tenía ya como 18 años, en Semana Santa y los animo a hacerlo si tienen alguna oportunidad. Y es ir a compartir con gente sencilla, pero la generosidad que tienen, siempre le quieren dar algo a uno, o sea, uno allá está a estallar de comida porque en cada casa te quieren dar algo y es gente sencilla que no tiene mucho, pero es esa experiencia lo que te llena y uno sale transformado de esas misiones. Entonces, en ese tipo de cosas sencillas creo que se encuentra una verdadera felicidad y creo que esa felicidad siempre la está buscando el corazón del ser humano, pero se equivoca en los lugares donde cree que la va a encontrar, ¿sí? Y desafortunadamente los que tienen intereses económicos, políticos, etcétera, se quieren aprovechar
y como llevar a la gente a que busque en lugares donde no la va a encontrar. Entonces yo creo que ese es un gesto hasta revolucionario para podernos apartar de pronto de todas esas artimañas con que nos quieren manipular, porque realmente sí hay de fondo una manipulación de la gente para poder extraer beneficios. Entonces, pues, esto es lo que quería compartir un poco. Les espero, si quieren comentar algo, si algo no queda claro, o bueno, aquí estoy para servirles. Y lo último, pues, invitarlos a un canal que empezamos hace poco, donde queremos compartir este tipo de temas en videos corticos. Se llama Imago Day. Yo les voy a compartir aquí el enlace por el chat, porque sí, también queremos pues insertarnos en esos medios digitales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y quedo para servirles. Listo, profe Justin, muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu aporte. De verdad que, al igual que todos nuestros invitados, tú también nos has ayudado a ver, ¿sí?, cómo también la invitación que nos hace el Papa es a vivir de manera sencilla. Por eso precisamente el carisma y la espiritualidad franciscana creo que está desde el principio hasta el final. Por eso Laudato Si, loado seas mi Señor, como empieza esta gran oración, este gran manifiesto, diría yo, de San Francisco, que nos invita precisamente a vivir una vida desde lo sencillo, desde lo cotidiano, pero de lo cotidiano que se hace grande. Aquí, como resumiendo un poquitico tu intervención, con tu permiso, me atrevo a decir entonces que nos hablas primero de ver al ser humano hecho con barro y espíritu, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo hay una relacionalidad con la creación y con el creador, ¿cierto? Pero que a lo largo de la historia vemos cómo esa relacionalidad se ve rota, ¿cierto? Por las decisiones mismas del ser humano que se alejan y desconocen quién lo creó, ¿cierto? Y esto se ve evidenciado por todo lo que también Carlos y el padre nos va diciendo a través de esa violencia estructural, ¿cierto? Que se va dinamizando a través de los hechos históricos, ¿cierto? A través de la técnica mal orientada, ¿cierto? Pero que en últimas nos da una esperanza a través de la espiritualidad. Creo que todas las figuras bíblicas que usas también hacen parte de lo que el Papa también nos dice a través de los sacramentos, ¿sí? Como la sacramentalidad o los sacramentos son una manera, ¿cierto?, privilegiada, nos dice acá, cómo la naturaleza es asumida por Dios, ¿cierto? Y se convierte en mediación de la vida sobrenatural, es decir, cómo Dios mismo, a través de su creación, se va mostrando y cómo nosotros mismos, a través de su misma creación y a través de la relación que tenemos con ella, podemos llegar a vivir una espiritualidad como lo hace también el hermano Francisco, ¿cierto? San Francisco de Asís, quien va marcando también el rumbo de nuestra reflexión. Así que muchísimas gracias. Yo quiero darles las gracias de una manera muy especial y de una manera muy familiar, ¿cierto? A cada uno de ustedes, nuestros invitados, que en últimas han sido esa parte, han sido parte de la historia de las personas que estamos presentes hoy acá, ¿cierto? En algún momento de nuestra historia nos hemos cruzado y en algún momento de nuestra historia hemos aprendido los unos de los otros. Así que nuevamente quiero darle las gracias y de una manera muy especial en nombre de todos los que participamos de esta comunidad Laudato Si del Liceo Parroquial San José, de verdad y de corazón queremos ofrecer este agradecimiento porque no podíamos cerrar nuestros conversatorios de una mejor manera. Así que a ustedes, padre Carlitos y a Justin, muchísimas gracias de una manera muy familiar, en serio, porque fue una manera y una excusa para volvernos a encontrar. ¿Listo? Entonces, antes de terminar, le queremos dar las gracias también a los que todavía siguen con nosotros. Sabemos que hoy merecía, ¿cierto?, cerrarse este ciclo de conversatorios de una manera muy especial. Por eso también el tiempo nos lo estamos tomando para poderlo hacer de buena manera. Listo. Decía que le doy gracias a los estudiantes que permanecieron hasta este momento, también a los estudiantes del Colegio Claretiano Libertador, que yo sé que están haciendo un esfuerzo
por también estar acá, ¿listo? Entonces, seguirlos animando para que también en otros colegios, en otras latitudes, podríamos decirlo, podamos seguir con este esfuerzo de una conversión ecológica y moral, ¿listo? Entonces vamos a darle gracias a Dios como con la oración que el Papa nos está compartiendo para esta semana.